Bueno, muy buenas tardes a los valientes que os habéis quedado aquí hasta el último momento, los que no estáis jugando abajo en el simulador. Muchas gracias. Me voy a presentar. Mi nombre es Ángel García Domínguez. Soy ingeniero de caminos y trabajo como director en una empresa boutique, una consultora boutique establecida en Londres llamada Tudor Rose Consulting. Lo que hacemos es asesoría de construcción, gestión de reclamaciones y principalmente peritajes en todos los sitios del mundo prácticamente, y yo lidero la práctica en Latinoamérica y en Escandinavia. Antes de presentar a los panelistas, me gustaría, por supuesto, no veo por aquí a Javier, está aquí Javier. Me gustaría agradecerte a ti y a tu equipo por aguantar nuestras continuas preguntas y nuestras continuas dudas a las 1 de la mañana, teniendo en cuenta el cambio horario. Así que nada, te agradezco mucho eso y la deferencia de tenernos hoy aquí. Y también quería gastar 30 segundos, porque creo que nadie lo ha dicho hoy, pero yo viviendo fuera quería felicitar a los madrileños por haber conseguido este éxito de tener un evento tan prestigioso como es un Gran Premio de Fórmula 1 en vuestra ciudad. Espero que eso os traiga exposición a la ciudad de Madrid y, por supuesto, al país. Es algo, yo creo, muy positivo, así que enhorabuena y felicidades. Pasando a presentar a los verdaderos protagonistas de esta jornada, los 4 fantásticos. Aquí tenemos. Primeramente tenemos a Pedro José García. Él es ingeniero de caminos y cuenta con 28 años de experiencia en la gestión de proyectos, de concesiones y EPC. Actualmente es Head of Contract Management en SACIR, coordinando la gestión contractual de concesiones, aguas y construcción en Chile, Colombia, Reino Unido e Irlanda. A su izquierda tenemos a Josep Gálvez. Es barrister inglés en 45 Gray's Inn Square en Londres, abogado además en España, admitido ante los DIFC Courts de Dubái y es Senior Counsel en Ranco Litigation Funding. Su práctica se centra en arbitraje internacional, disputas comerciales y litigios tanto bajo common law como civil law. Luego tenemos a Ed Foyle, que es socio de Fenwick Elliott y asesora a contratistas, subcontratistas y promotores en litigios complejos, tanto nacionales en Reino Unido como internacionales en grandes proyectos de construcción, infraestructuras y energía. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Ricardo Cuesta, que es abogado y árbitro especializado en construcción internacional, con más de 30 años en el sector, 27 de los cuales como General Counsel en Dragados, y que por tanto pues, conoce de primera mano los asuntos de los que vamos a hablar hoy, que no son otros que eficiencia y estrategias en el arbitraje de construcción y energía. Como veis, un panel variado, 2 ingenieros de caminos contra 3 abogados, 3 personas que vienen de Reino Unido contra 2 de España. Entonces, siguiendo y alineándonos con la Fórmula 1, vamos a hacer el formato en híbrido, es decir, un poquito de español, un poquito de inglés, un poquito de portuñol, si alguien se anima, y vamos a ver cómo va saliendo. Una mención rápida al por qué hemos elegido el Gran Premio de Mónaco, que como podéis prever y como los aficionados a la Fórmula 1 a lo mejor sabéis, es el circuito más corto del calendario. Es el único circuito del calendario que no llega a la distancia total requerida de 300 kilómetros. Demandante, exigente y muy condicionada la victoria a una buena estrategia y, por supuesto, a la pole position. Entonces tenemos un circuito que es lento, de gran duración, demandante, exigente y condicionado a la estrategia. Todas esas palabras creo que pueden describir un arbitraje complejo de construcción, así que creo que ha sido una buena selección por esa parte. Vamos a dividir nuestra charla en 3 bloques. El primero vamos a hablar de la construcción. Estamos hablando de arbitraje, pero de arbitraje de construcción, así que vamos a hablar de la construcción y por qué es tan compleja. Luego entraremos en medidas de prevención, porque la medida más eficaz en un arbitraje es sencillamente evitar el arbitraje, en primer lugar. Entonces vamos a ver esas medidas. Y finalmente, medidas una vez estamos ya en el safety car o la red flag y tenemos que entrar en el arbitraje y en la disputa. Así que sin más dilación, paso contigo, Pedro. Si nos puedes dar, en tu opinión,
si la complejidad en el sector de la construcción es real o es sencillamente una excusa perfecta para justificar sobrecostes y reclamaciones. Bueno, un circuito muy exigente, como apuntabas, Ángel, y por supuesto mítico. Así es que muchas gracias a ti, a Tudor Road, por esta oportunidad de pilotar un bólido en Mónaco. Y luego, por otro lado, Javier, Sonia, Pello, cada año ponéis a prueba nuestra capacidad de sorpresa. O sea, soy asiduo participante en este certamen y cada nueva edición es una nueva prueba de creatividad. La cuestión que planteabas es si la complejidad es una excusa o no es una excusa para la disputa. Sinceramente creo que no es impostado. O sea, puede haber un poco de todo, pero realmente estamos hablando de un sector tremendamente complejo. Y tremendamente complejo por una serie de factores, muchos de ellos que habitualmente no se ponderan. Yo creo que hay cuestiones muy ligadas a la dificultad, complejidad técnica de los proyectos. No hay proyecto que no sea difícil desde un punto de vista técnico, con infinidad de disciplinas que además hay que coordinar. O sea, creo que esto es una cuestión que no se valora en su justa medida como merece, pero la coordinación es tremendamente complicada para un constructor, para un concesionario. Tened en cuenta que yo hablo desde la perspectiva de quien desarrolla la propia infraestructura. Hoy hemos hablado a lo largo del día de diferentes cuestiones que, llevándolas a la jerga del certamen de la Fórmula 1, tienen que ver con telemetría, con normativa, con cómo se enfocan determinados aspectos de la Fórmula 1, pero al final lo que tenemos a nuestra izquierda es un bólido y dentro hay un humano que lo pilota. En resumidas cuentas, al final los proyectos no dejan de ser humanos quienes los desarrollan. Se enfrentan a esa complejidad técnica, como digo, se enfrentan a temas relacionales que tienen que ver mucho con el medio ambiente, cada vez más, como bien sabéis, a las comunidades locales, cuyo modo de vida cambiamos, creo que mejoramos, pero que también modificamos cuando hay expropiaciones, cambios importantes a nivel de población, etcétera. Obviamente no voy a entrar en la geopolítica, hemos hablado mucho de ella hoy, pero para mí hay un aspecto que hay que considerar y contemplar, y es que los proyectos los desarrollan personas, técnicos muy cualificados, pero con una componente emocional y con una componente cultural que no debemos desdeñar. Pongo ejemplos claros. Un grupo de ingenieros españoles desarrolla su actividad en Chile, en un marco legal que puede ser relativamente parecido, pero con unos usos y costumbres y formas de contrato muy diferentes a las españolas. Tras esa experiencia dan su salto a Colombia porque la compañía los necesita allí. Parece que el idioma es el mismo, pero todos sabéis que no. Hay una lengua común, pero con multitud de particularidades. Y luego ya la cosa se va complicando, se pone parda porque un buen día los llevan a Estados Unidos o a Reino Unido. Entonces ya todo es mucho más complejo. Porque incluso llevado al mundo del contrato, hoy nos acompañan personas con muchísima experiencia, pero lo cierto es que cuando tú crees que conoces la lengua, te das cuenta de que no conoces la lengua. Y por intentar ilustrar, si me permite muy breve, Ángel, Ed puede corroborar que lo que voy a decir es cierto. Hace años, cuando llegué a Reino Unido, me regalaron un diccionario que se llamaba Diccionario de Inglés-Español. Y mi sorpresa es que cuando abrí la primera página, los términos o expresiones venían en 3 columnas. A saber, primera, lo que el británico dice. Segunda, lo que el español entiende. Tercera, lo que el británico quiere decir. Pongo un ejemplo. O 2. That's a very brave proposal. El español entiende. Es una propuesta valiente, buena. Pero realmente nuestro amigo del sur de Inglaterra lo que nos está diciendo es: eres un insensato, eso es una locura. Segundo ejemplo, y con eso os dejo que continuéis. Perhaps we could consider. Eso es lo que dice nuestro amigo Ed. Nosotros entendemos. Quizás podríamos considerar, pero en el fondo él está diciendo: tienes que hacerlo como yo digo. En fin,
todos esos parámetros los incorporas a una coctelera, los pones juntos y hacen que sea tremendamente complicado y con un matiz final que creo que puede ser clave en todo eso. Nosotros no construimos prototipos que podamos replicar, que podamos modificar. Son prototipos a escala 1:1, donde no hay plan B, donde se diseña, se ejecuta y al final tiene que funcionar y como mínimo terminar la carrera, Ángel. Totalmente. Esas frases, la verdad es que me han traído un poco de añoranza de por qué llevo 17 años en Reino Unido. Seguramente las dos razones principales son el clima y la gastronomía. Pero pasando a ti, Ricardo, todos estos riesgos y complejidades de la construcción, obviamente, luego hay que plasmarlos en un contrato, donde vamos a asignar los riesgos tanto del contratista como del contratante y del cliente. Entonces, mi pregunta para ti sería un poco controvertida, aquí que estás en público, pero quiero que te mojes. ¿Se diseñan los contratos para gestionar proyectos o para defender posiciones en disputas en el futuro? Buena pregunta. Bueno, pues como estamos en el ámbito de la Fórmula 1, yo os quería recordar, no sé si sabéis que Bernie Ecclestone, no sé si sabéis lo que decía cuando firmaba multitud de contratos. Y cuando él firmaba contratos, a la contraparte le decía: ¿estás seguro? Porque yo no lo firmaría. Y luego firmaban. Y luego, cuando había un problema, decía: ya te lo dije, lo firmabas, lo firmaba. Y esto me recuerda mucho los determinados contratos de construcción, ¿no? Por ejemplo, los contratos EPC. Y al final el contratista dice: yo no lo firmaría, pero tengo que hacer obra, pues lo firma. Y luego, cuando hay un problema, el cliente dice: ya lo sabías, el contrato es el contrato y hay que firmarlo, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿los contratos para qué se hacen? ¿Para gestionar proyectos o para defender posiciones en disputas? Pues yo diría que la dicotomía es falsa, es una pregunta con trampa, porque yo creo que son para las dos cosas. Se hace para las dos cosas. Se hace para gestionar un proyecto de la mejor manera posible, pero luego hay que tener en cuenta que muchas veces, bastantes veces, diría yo, surgen conflictos, surgen disputas. No quiere decir que luego acabemos en un tribunal o en un arbitraje, pero hay conflictos en el día a día, como hay conflictos en las relaciones humanas habituales, ¿no? Pero cuando se maneja dinero, los conflictos son más complicados. Por tanto, los contratos se negocian con un ojo en la ejecución de los proyectos, regulando bien los derechos y obligaciones, lo que hay que hacer, pero con otro ojo en, oye, si hay algún problema, a ver cómo esto lo resolvemos. Y esto yo creo que no es patológico, esto es normal, forma parte de la cultura de negociación de los contratos de construcción y yo creo que es consecuencia de tantas décadas de experiencia de contratistas y dueños de obra gestionando y negociando contratos. Fruto de esa experiencia, pues se negocian los contratos con esas dos visiones, ¿no? Porque las dos partes saben que siempre hay algo que puede salir mal. Entonces, ¿qué puntos podemos tener en cuenta muy brevemente? Porque de esto podemos estar hablando horas y horas, ¿no? Pero, en fin, por hacerlo muy breve y casi telegráfico, ¿qué puntos son los que hay que considerar en un contrato de construcción para que sea lo más razonable posible? En primer lugar, la asignación de riesgos. Es un clásico, y todos, cualquiera lo decimos, ¿no?, que el riesgo debe asignarlo a la persona o la parte que está en mejores condiciones de controlarlo, de asumirlo o de minimizarlo, etc. Esa es la teoría. Pero a ver cuántos contratos conocéis en los que eso se produce de verdad. O sea, en un contrato EPC, el contratista sabe que tiene que absorber todo, hasta cosas, porque el contrato tiene que ser bancable, el cliente necesita financiación y el contrato tiene que asumir todo. Y luego, a veces al dueño de la obra pues le toca asumir otras, yo qué sé, el cambio de ley. ¿Cómo va a gestionar el cliente un cambio de ley en el contrato que cambia determinadas circunstancias o requisitos? Pues es muy difícil, ¿no? O sea que bueno, que sí, que lo de la asignación de riesgos es importante y todos los que se puedan asignar a la persona que esté, a la parte que esté en mejores condiciones, hay que hacerlo, pero es una cosa difícil. Luego, una segunda parte es lo que yo llamo la trampa procesal de las notices, de los avisos, ¿no? Es decir, y esto a los abogados que estamos acostumbrados al civil law, ¿no?, nos pasa en España, en Latinoamérica, claro, se nos hace muy duro
que porque el día 29 hemos dado la notice, hemos perdido derecho. Digo, ¿qué me está contando? Si llevo 28 días achicando agua en la obra, ¿cómo voy a dar la notice si no puedo? Es que no sé. Usted ha perdido el derecho, lo siento mucho, con la flema inglesa. Es decir, pues es lo que digo, la trampa procesal. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, las partes, sobre todo el contratista, en este caso, tiene que saber que eso es así, y poner los medios, pues una gestión de contractual o lo que sea, ¿no? Y a lo mejor hay que cambiar los plazos o... Bueno, es una cuestión que es muy delicada en el momento de negociar los contratos, sobre todo cuando se usan FIDIC o NEC, pues 28 días, 8 semanas, y son plazos ya muy estables, a lo mejor se puede cambiar o introducir, o sea, un poco a la española, ¿no? Pues cosas de poder saltar un poquito y no saltar, ¿no? Pero flexibilizar sin dejar de cumplir. Y por último, una propuesta, por no ser tan negativo, no creo que no lo soy, pero bueno, soy realista. Una propuesta y es los contratos colaborativos. O sea, el modelo NEC 4 es un ejemplo, pero los contratos colaborativos en general son un buen ejemplo de cómo cuando el contratista y el dueño de la obra trabajan desde el comienzo, incluso definiendo el proyecto, y trabajan de manera colaborativa y se gestiona luego el proyecto de manera colaborativa, las cosas funcionan. Y no hacen falta ni dispute board ni nada, porque todo se va solucionando en el interés de las dos partes, ¿no? Muy bien. Ojalá fuese todo así, pero... Ojalá. Ojalá. Bueno, ahora entraríamos en el bloque número 2, que es una vez ya que las partes, pues, la relación se rompe un poco y entran en una fase de predisputa, una fase de reclamación. Hay una serie de estrategias, una serie de medidas que se pueden tomar, pues, para evitar que se vaya a un arbitraje. Entonces, te preguntaría a ti, Josep, aunque tú como barrister normalmente te involucran incluso más tarde que a los expertos, que ya es decir, cuando te llega un caso y ves que es una reclamación que no va a llegar a ningún sitio, que no va a llegar a buen puerto, ¿cómo gestionas esa narrativa y esa estrategia difícil de defender posteriormente en un arbitraje? Gracias, Ángel, y por la invitación y a Tudor Rose. Y encantado de estar con un elenco tan despamparante de All Stars. Sobre la cuestión, la cuestión es que el Council, cuando aterriza, o por lo menos es mi experiencia, en la mayoría de los casos, yo diría que un 80 y pico, el 90% de las ocasiones, aterrizamos en un momento donde el procedimiento o la reclamación ya está en marcha. No está una reclamación arbitral, no hay un procedimiento propiamente iniciado, pero sí que es verdad que ha habido un intercambio de correos, ha habido unas comunicaciones. Y yo siempre digo que en esto es cuando llegas a casa y tu mujer o tu marido está viendo una película y entonces tú te sientas y dices, ostras, ya ha empezado, ¿y este quién es? Entonces tu mujer te dice, mira, este está casado con esta y entonces sale con este y ha ido ahí. Pues pasa un poco lo mismo. Tú llegas allí, te sueltan y estás viendo una película en la cual ha habido una serie ¿verdad? Ha habido una serie de personajes, los intentas identificar y que tú sabes que va a ir hacia una reclamación que ya está en marcha y que puede acabar en un arbitraje, al final una disputa internacional. Entonces, sobre esta base, el planteamiento de estrategias siempre pues, es muy distinto, porque me parece que no digo ninguna sorpresa para nadie si digo que los arbitrajes son distintos y lo que puede ser complejo para mí, pues para dos ingenieros de caminos, pues seguramente no lo será. Seguramente. Seguramente por poner, ¿eh? Entonces, para los abogados, que somos mucho más, pues eso, a la tierra y hablar de cuestiones, aunque nos pongamos muy pomposos, pues de cuestiones mucho más realistas, es decir, cuando se ha incumplido, esto va por ahí, va por allá, pues intentamos de alguna manera siempre, o por lo menos la perspectiva que yo siempre he intentado es no complicarlo más. Y ahí es donde entra también las cuestiones que yo creo que serían más propias del derecho internacional privado, ¿no? Que son siempre las que nos pican a todos los que nos dedicamos a llevar los procedimientos, que es la ley aplicable, cuál es el tribunal, cuáles son las reglas arbitrales que serán las competentes para resolver esto, cuál es la sede, dónde iremos a acabar, si hay que pedir unas medidas cautelares, a quién se las voy a pedir.
Entonces, toda una serie de cuestiones que en esa película previa que ha habido de relación epistolar entre las partes, no sabemos si se han tenido en cuenta. Entonces, claro, a veces no es una cuestión simplemente de Pepe intenta hacer algo, sino a ver cómo ese encaje procesal que tiene una sede en el contrato de una forma muy determinada, mucho más empalagosa a veces con los ingleses, ahí estoy de acuerdo, pero puede tener evidentemente una realidad que después se va a trasladar a un procedimiento arbitral. Claro, eso plantea una serie de dificultades añadidas y ya no hablamos, vamos, si encima tenemos cláusulas patológicas, tenemos problemas, a veces divertidos, pero no creo que no sean para el procedimiento, con cláusulas heredadas, ¿no? Y sobre todo, uno de los grandes peligros, por lo menos en mi experiencia profesional, que son esta especie de situaciones híbridas, que yo creo que la flexibilidad que, por ejemplo, los contratos FIDIC ofrecen a la hora de establecer una ley distinta aplicable al contrato para después la ley aplicable a la cláusula arbitral, etcétera, etcétera, a la práctica puede dar situaciones que, por mi experiencia, pues, son a veces traumáticas. Por poner un ejemplo, contrato sometido a, en general, el derecho español, reglas de la London Court of International Arbitration, sede en Londres y, bueno, y entonces te encuentras allí que, por ejemplo, las reglas de la LCIA, en su artículo 16, quiero recordar, dice, estas reglas se someten al derecho inglés. Pero claro, tenemos que las reglas se someten al derecho inglés, el contrato se somete en general al derecho español y procesalmente, si algo va mal, tendremos que acabar en la High Court de Londres. Entonces, este tipo de situaciones son las que, desde la perspectiva de la práctica, a mí me asustan y pueden llevar, pues eso, a situaciones de complejidad, sobre todo con un factor, y con esto acabo, que es el árbitro. Y el árbitro, claro, ahí tendremos que ver que deberá ser alguien con un perfil muy particular, que es que ¿puede un árbitro, por ejemplo, español, resolver sobre cuestiones de derecho inglés cuando no esté cualificado ni como solicitor ni como barrister? Claro, esto añade un punto de complejidad que ya si de por sí los contratos son complicados, ¿verdad? Yo ya digo, bueno, y al final la pregunta es, ¿por qué hemos llegado aquí? A veces es una pregunta incómoda, porque le preguntas a aquel ingeniero, oye, ¿por qué habéis puesto hasta aquí? Y a veces la respuesta no me gusta saberla. Muy bien. Ahora, Ed, hoy se ha hablado un poco de lo que es el ADR, Alternative Dispute Resolution, y las cláusulas escalonadas, multi-tier clauses. ¿Tú lo ves como una herramienta meramente táctica desde tu experiencia para simplemente ganar tiempo y a lo mejor fortalecer esa reclamación para el arbitraje, o de verdad tienen un sentido y son eficientes? Thank you, Angel. Thank you for inviting me to this panel. Thank you to the organizers for this wonderful conference. It's a lot more fun than any of the conferences we have in London, I can assure you. To answer your question, absolutely not. I think the construction sector really leads the way in using ADR efficiently. And the reason for that is it's construction contracts, they're long contracts, as we've heard. Disputes are absolutely inevitable. And you need to recognize the need to have a binding decision as the project is being built. Parties' focus are going to be on completing the project. Disputes can't wait till the end. And I'd say there are three key reasons, really, that a binding decision is essential. First of all is cash flow, to make sure that the whole chain of contractors, subcontractors, gets paid for works as and when they perform them. That's often talked about in England, following words of a leading judge, as the lifeblood of the construction industry. Second, there's the need for certainty. Risk allocation, as you say, EPC contracts, they allocate risks very comprehensively, but you can't foresee what's going to come up in the years that
during which you're going to be doing the work. They take many, many years to perform. So, who could foresee the issues that are facing the world now, maybe 3 years ago when President Trump was not in office? So that need for certainty, getting a decision as you're building the project, it's really beneficial to both parties. And the other reason that a binding decision is important then, or a benefit of it, is it really does keep the cost of dispute resolution proceedings far lower. Because disputes are fresh in people's mind, the complexity that we're talking about today really arises when or a lot of it arises or is amplified when you have a dispute at the end of a project. You're talking about what delayed a project years previously, maybe 6 years, 7 years, 10 years previously. Nobody really can remember. So that requires such analysis of records that is just so difficult and complex and costly. So that's a real benefit. And so dispute boards are commonly used internationally. You'll probably know FIDIC, the leading form of contract, mandates the use of dispute boards. And there was a survey by King's College London 18 months ago that confirmed just how effective they are. And I must say I'm surprised that, so the process is a dispute board gives a binding decision, and if that decision If a notice of dissatisfaction is issued, then parties can refer the dispute to arbitration later. If no notice of dissatisfaction is issued, then it becomes a final decision. And in 30% of cases, it was reported that no notice of dissatisfaction was issued. So, that's a great stat. It's very surprising. In 100% of my cases, I issue a notice of dissatisfaction just to ensure that no rights are lost. The other thing I really should mention is adjudication, which is a process we have in the UK. It's required by legislation. Any party to a construction contract has a right to refer a dispute to adjudication for a decision within 28 days. So that is very much Formula One and the fast lane of dispute resolution. Other methods that have become effective in recent years, pioneered really, I think, by FIDIC, again, dispute avoidance boards. So that's looking to get dispute board members engaged and involved during the course of a project. So they'll be involved in, maybe they review meeting minutes every month, and they'll do site visits 3 times a year. Again, the KCL survey says that the data really shows how effective they are. 90% of respondents says that the scope of disputes was reduced significantly. 25% said it's avoided altogether. So, I'll just comment briefly on FIDIC and how FIDIC really pushes parties through those dispute resolution tools to make good use of ADR. And I think a key provision that FIDIC has is not just the dispute board decision, but also the requirement for amicable negotiations after the decision. So that can be very helpful. Before you go to arbitration, you're going to have that conversation about resolving the dispute. And that won't be had by people who are involved in the project, who are so emotionally involved, like we've talked about. Those will be senior executives, so that's quite useful too. Briefly, just in terms of abuse of the process, as you're suggesting, sometimes it causes delay, but my own view is that's parties' faults if they haven't complied with the process that's clearly set out in their contracts. Probably the bigger concern is using adjudication or dispute boards for really very large disputes, which is not what they're designed to do. There should be sort of more on an issue-by-issue basis, not a large final account dispute, which can become like arbitration light. Gracias, Ed. Y ahora ya estamos en una situación, hay un accidente en Mónaco y hay que decidir rápidamente qué hacer, si entrar a boxes o continuar fuera. Bandera roja. Exactamente. Muy controvertida. Cuando la reclamación se complica, tú como contratista, ¿quién crees que debe liderar ese proceso? ¿Comercial? ¿Legal? Fíjate que yo lo veo casi desde otra perspectiva y
creo que necesaria e interesante en el proceso de gestión, no ya del arbitraje como, no sé si último estadio, sino en todo el trabajo previo. Hoy hemos hablado en esta larga jornada de ingenieros que son técnicos, que desarrollan un proyecto, de grandísimos despachos de abogados y profesionales del área legal con diferentes responsabilidades, y hay un segmento en ese espacio intermedio que yo además reivindico porque es el área en el que desarrollo mi actividad profesional, que es el de la gestión contractual, el del contract management, en según qué espacio, ¿no? Es una labor que habitualmente no se pondera como yo creo que merece, y que además lo esencial es que se desarrolle de manera anticipada y proactiva. ¿Qué quiero decir? Que cuando lleguemos a ese punto en el que el arbitraje es una realidad y tenemos que hacer frente a esa circunstancia, a esa bandera roja, el equipo que llega al paddock tenga un nexo de conexión con el piloto y el coche para que le diga: esto es lo que ocurre, este es mi diagnóstico, esta es la telemetría, esto es lo que dicen los sensores, aquí lo tienes, intenta ver si somos capaces todos juntos de llegar a esa solución. Porque además eso facilita mucho el trabajo de los abogados y de otro grupo de profesionales del que se ha hablado esta mañana, que es el de los expertos, los consultores, los peritos, etcétera. Todos aquellos que llegan casi al final de la película, Josep, y tienes que empezar a contarles rápidamente lo que ha ocurrido. Entonces, si la nota resumen ya la tienes, lo lee y lo tiene claro. Entonces, yo creo que ese colectivo del que formamos parte y como, digamos, representante de pilotos y fabricantes de vehículos, en este caso, ¿no? Concesionario, constructor, represento, creo que es capital, y en ese primer momento yo creo que estos equipos son los que tienen que llegar con el trabajo, los deberes hechos, ponerla a disposición y a partir de ahí colaborar en lo que se necesite para que el resultado sea satisfactorio o incluso para evitar que haya un laudo y las partes puedan acordar una solución amigable. Muchas gracias, Pedro, por tu brevedad también. Y ahora ya, disputa cristalizada, batalla de egos, vamos al arbitraje, vamos a ver quién coge la pajita más larga. Ricardo, tú que has estado en muchos y bastante complejos, cuéntanos un poco qué errores estratégicos ves con más frecuencia, primero de todo, y desde tu experiencia, ¿cuáles son las medidas que crees son más eficientes para evitar un arbitraje largo y costoso? Pues mira, el primer error estratégico es dejar que llegue la disputa. Y porque a veces en las relaciones entre el cliente y el contratista llega un punto en que parece que no hay vuelta atrás, que ya hemos llegado ya aquí, ya no sabemos qué ha pasado, no sabemos cómo, pero ya no hay vuelta atrás. Tenemos que ir ya a un conflicto porque esto no se puede solucionar, ¿no? Y como he contado antes un ejemplo de Fórmula 1, voy a contar otro, que creo que viene al caso, y así lo hacemos un poco más ameno. Si os acordáis, para los que se acuerden, en el año 89, en el Gran Premio de Japón en Suzuka, en la vuelta 47, Ayrton Senna intentó adelantar a Alain Prost por el interior. Prost se cerró, los dos chocaron y salieron de la pista, fin de carrera para los dos. Dejaron de hablarse y todo el mundo decía que este era el punto de no retorno de la relación entre los dos. La verdad es que el punto de no retorno o el deterioro de la relación fue anterior, cuando ya en reuniones previas de equipo ya no se hablaban. Pues en los equipos de obra pasa lo mismo, con las relaciones con el cliente, ¿no? Eso es el primer error y el que hay que tener cuidado, ¿no? Que no se llegue a esa situación. Pero si se llega, y no hay más remedio, como has dicho, estamos ya en fase contenciosa o litigiosa, ¿qué errores estratégicos yo veo más frecuentes? El primero de ellos, fundamental y muy frecuente relativamente a la construcción, es no disponer de prueba. No preservar la prueba, porque el día a día en las obras come a los equipos, hay que hormigonar, hay que ver, como explicaba antes Pedro, pues que hay que gestionar y coordinar a muchos equipos y es complicado, y entonces pues nadie se ocupa de guardar los papeles de la prueba, de hacer unas fotografías geolocalizadas, por ejemplo. Nadie se ocupa, ¿no? Eso es un error, o incluso podría llegarse a intentar limpiar determinados ficheros o pruebas pensando que pueden perjudicar. En el arbitraje hay que sacar todo lo que perjudica y lo que beneficia.
Otro error que a veces también pasa es que, y eso yo creo que le ocurre más al contratista, es centrarse o en la causalidad o en la valoración del daño, pero no en los dos. Oh, yo tengo razón por la causalidad y descuida la valoración. O al revés, como le duele el bolsillo, se ocupa más de la valoración, lo que me cuesta, el perjuicio que tengo, y la causalidad dice, no, pues no tengo papeles, no tengo, ¿no? Pues otro error. Otro, y este va un poco, yo como abogado interno muchos años lo he vivido, el conflicto entre abogado interno y abogados externos. Que en realidad el conflicto es más del interno, porque el abogado interno está muy metido en el negocio, acompañamos al negocio muy de cerca y puede llegar un momento en que tengamos síndrome de Estocolmo. Es decir, que pensemos que tenemos razón porque estos señores ingenieros han dicho que tienen razón, porque tiene un agujero aquí que hay que cubrir y tal, y a lo mejor el externo resulta que no lo ve, ¿no? Pues ahí también es bueno fiarse del ojo clínico más objetivo del que lo ve de fuera, ¿no? Y a veces no atendemos. Entonces, medidas eficientes para hacer eficiencia del arbitraje, muy telegráficamente. Primero, las medidas de prevención, de las que ha hablado Ed, pues dispute boards, adjudication, etcétera, que yo en mi experiencia, en Estados Unidos sobre todo, con dispute boards se han solucionado muchos problemas. No todos, pero muchos se han evitado que lleguen a pleito. En el panel anterior se ha hablado de bifurcación del procedimiento, también puede ser interesante. Además, también es interesante aprovechar determinados momentos procesales que pueden ayudar a las partes a llegar a un acuerdo. Por ejemplo, si hay bifurcación y se determina que no hay mérito, pues ya está. O si se determina que sí hay mérito, pues a lo mejor es un momento de llegar a un acuerdo. Oye, si sabes que te van a poner una cantidad, pues hombre, lleguemos a un acuerdo, ¿no? En fin. O cuando ya se tienen los memoriales o los informes de los expertos, pues ya se conocen las posiciones de las partes. A lo mejor es un momento para intentar llegar a un acuerdo y muchas veces se desaprovechan. Limitar el alcance de la producción documental. Ya sabemos que un arbitraje de construcción es complejo, acabamos todo el mundo enterrados en documentos y eso no puede ser. Eso es un poco vicio anglosajón de la práctica del discovery. Bueno, pero eso yo creo que hay que limitarlo a lo estrictamente imprescindible para lo que estamos y no enterrar al tribunal con papeles, porque como tampoco tengo mucha razón, pues a ver si así, enterrándolo entre papeles, pues disimulamos un poco, ¿no? Y luego, por último, la selección cuidadosa del tribunal arbitral. O sea, que los árbitros, de verdad, sean gente que conozcan el negocio, que conozcan las obras, que conozcan cómo funcionan, cuáles son las necesidades y los intereses de ambas partes, etcétera, porque no todo el mundo ha estado en obra, digamos, y a pies a obra. Yo creo que eso es muy interesante. Vale, gracias Ricardo. Tenemos poco tiempo, así que vamos a llegar al límite de 2 horas de carrera, así que vamos a hacer un cambio aquí de preguntas. Y como los dos residís en Reino Unido, y sois bastante controvertidos ambos, yo creo que podéis contestar esta pregunta, ambos. ¿Qué errores veis a la hora de presentar un caso cuando ya estáis ante el tribunal? Errores que veis que van a afectar específicamente al resultado y qué lecciones podéis compartir a la hora de reducir esa complejidad para que el tribunal entienda el asunto de la disputa realmente. Muy brevemente. Sí, muy brevemente. En cuanto a errores, a ver, sobre todo en la construcción y los grandes proyectos, una de las cuestiones precisamente el exceso de documentación, que muchas veces distorsiona. Al final, el tribunal arbitral tiene que tener una idea bastante clara de por dónde han ido los tiros. O sea, la argumentación, la narrativa de la película tiene que sostenerse. Y el abogado, pues, como aquel que dice, es simplemente el que va con el arpa y va explicando la historia. El contenido realmente sustantivo es el que viene por el perito, por el experto. Y yo siempre digo, el abogado ahí se tiene que poner de lado y estorbar lo mínimo posible. En el sentido de decir, oiga, esto es como ha ido, yo lo puedo fundar en derecho, puedo explicar esto bajo tal, pero ese contenido, la razonabilidad, y ahí habría también para discutir, porque claro, la razonabilidad, el ser razonable bajo derecho español no quiere decir que lo sea bajo derecho inglés. Y eso supone una adicional. Si no sabemos cuál es el estándar, dices, bueno, al final razonabilidad, bueno, pues yo intento hacer esto de otra manera, intento cumplir de otra manera, intento solucionarlo. Bajo el derecho inglés seguramente no servirá para nada, sino agravará el problema y supondrá mayores penalizaciones. Pero en definitiva es eso, también la confusión a la hora de
hacer ese approach a través de instituciones jurídicas con las cuales no estamos familiarizados y al final nos llevan a, pues eso, a resultados pues, catastróficos. So the question was errors that maybe tribunals make that lead to expensive arbitrations. Is that right? And What sort of measures do you think you can utilize to persuade the tribunal? yeah, not to make those mistakes. Okay, I mean, yeah. disclosure is always difficult because of the, international parties. Yeah. There's no international standard. And it does just depend on the arbitrator, I think, to be robust. So selection of arbitrator is absolutely key because some are known to allow Yeah. requests, others less so. And obviously that can be a very big factor in disputes. I think in terms of strategy overall, keeping things as efficient as possible in construction disputes, experts play such a crucial role because delay and quantum are at the center of every construction dispute, really. And so management of the experts and the expert process is essential. And also, from a party's point of view, if your case is not supported by your expert and not also supported by what your factual witnesses say, it's going to fail. So just getting some alignment on those issues early, getting directions from the tribunal to make sure that the experts are engaged on the same issues, particularly in common law disputes. We have a phrase, ships passing in the night, which is where experts, maybe they're just talking about totally different things. There's no engagement with each other's conclusions. They've made different assumptions. They've used different data sets. And at the end, the tribunal hears them both cross-examined and made to look unreliable. They have no real basis to make a decision. I know in civil law, there's a bit more opportunity for engagement between the tribunal and the expert. They can ask their own questions, make their own conclusions. But I think we're now seeing a real trend with common law lawyers to get expert engagement earlier in the process. So even getting experts involved in case management conference in advance of a hearing to make sure that issues are aligned and real pressure on them to maybe the arbitrator might even issue an agenda for the joint statement meetings to really get them focused on agreeing issues. And if they don't agree issues in the meetings, as you'll know, Angel, We're never going to agree anything. Yeah. well, that puts you in a very difficult decision Yeah. if you make concessions later at the hearing. Muy bien. Muchas gracias. Eso es todo el tiempo que tenemos. Prácticamente os agradezco de nuevo haber aceptado la oferta y nada, al público por haber estado aquí y nada, si podéis compartir un aplauso para los panelistas.